Y pues bueno, muchas gracias por acompañarnos en esta tarde, viernes de Día de los Veteranos, ¿verdad? Ujú. Queremos que este espacio sea muy colaborativo. Aquí tenemos maestras de mucha experiencia, así que si gustan participar en la conversación, pues pueden usar el chat o simplemente encender su micrófono y compartir su experiencia, preguntas sobre este tema de, el proceso de calificar ensayos o FRQs, ¿verdad? Ese es el tema de hoy. Y nos acompaña nuestra querida Angélica Jiménez, que ha sido, yo creo, una luz para muchos de nosotros como profesores de AP Spanish Literature, ¿verdad? Así que la bienvenida también Ujú. a ella y muchas gracias por acompañarnos. Gracias. Bueno, ok, la agenda de hoy vamos a empezar con algunas estrategias para hablar del proceso de leer y calificar ensayos, específicamente los FRQs, Free Response Questions de AP Spanish Literature. Y algunas de estas estrategias tal vez ya las conozcan, tal vez ya las estén implementando en sus clases. Por lo tanto, si hay otras estrategias no mencionadas, por favor, participen también en el chat o enciendan su micrófono. Ujú. Y vamos a continuar la segunda parte de la charla de hoy con un repaso de los scoring guidelines. Esto lo va a facilitar la maestra Angélica y vamos a enfocarnos en algunos de los cambios que hay para el 2024 y vamos a finalizar la sesión con un Q&A, preguntas y respuestas, ¿verdad? Colaborativo entre todas, todos, sobre alguna cosa que quieran comentar, ya sea de ensayos, de scoring guidelines o cualquier otra cosa del curso. Bueno, entonces comenzamos con esta sesión de estrategias para calificar los ensayos o FRQs. Bueno, la primera estrategia que les tengo es de usar la rúbrica o usar los scoring guidelines, ¿verdad? Eso es algo que nos da el College Board, se nos ofrece para empezar a preparar a los estudiantes para el examen de AP, ¿verdad? Entonces, cuando ustedes estén calificando los ensayos, los FRQs, traten de imprimir. Yo a veces lo que hago es como imprimir la rúbrica, ya sea por mitad o por cuartos, ¿verdad? Para ahorrarnos algo de papel. Imprimirlo, lo engrapan al ensayo y ahí le circulan al estudiante la nota que reciben según estos criterios de evaluación, ¿verdad? Entonces se puede circular, se puede comentar sobre la rúbrica para que el estudiante empiece a, voy a admitir a una persona más, para que el estudiante empiece a familiarizarse con el lenguaje de la rúbrica, ¿verdad? Que sepan que esta rúbrica es la misma que se va a usar para el examen, ¿verdad? Entonces es bueno que ellos vean esos scoring guidelines, ¿verdad? Entonces nuevamente como una estrategia, imprimir los scoring guidelines y engraparlo junto al ensayo para que el estudiante vea qué recibió y justificarnos también nosotros como maestros, ¿verdad? Que a veces nos cuestionan, ¿por qué recibí esta nota? Bueno, aquí está muy claramente, ¿verdad? Esta nota. Y bueno, vamos a continuar con este ejemplo de ensayo de FRQ, que de hecho fue la pregunta para el año pasado o este 2023 que apareció en el FRQ 1 en el examen. Y esta es la pregunta, dice, identifica al autor y la época de este fragmento, luego explica el desarrollo del tema de la relación entre el tiempo y el espacio dentro de la obra en la que pertenece, ¿verdad? Sabemos que esta es la fórmula que siempre se usa para el pueden apagar, porfa, gracias, para evitar el ruido. Muy bien, bueno, pues esta fue la pregunta que salió en este 2023, ¿verdad? El estudiante ya tiene que saber cómo responderlo y les muestro aquí el ensayo que escribió uno de los estudiantes, que está publicado en la página del College Board en los Released Exams, ¿verdad? Entonces dice, mi caballo mago es del siglo XX y es un ejemplo de literatura fantástico. El autor usa la imagen de un animal mago en la naturaleza para comunicar los sentidos fantásticos. Podemos ver el tema de la relación entre el tiempo y el espacio en muchas partes de la obra. El autor dice, el planeta, la vida, el tiempo se han detenido de una manera inexplicable.
Él usa la mezcla del espacio y tiempo para enfatizar, creo que quisieron decir enfocar, el elemento fantástico. Cuando él dice el momento es eterno, podemos ver la bonita relación entre espacio y tiempo. Esta situación y los sentidos y pensamientos son muy más grandes de un espacio y tiempo limitado. Él depicta la bonita de nuestra vida y mundo con el actitud fantástico y la falta de reglas estrictas con el espacio y el tiempo. Ok, este fue un ensayo o un FRQ que escribió un estudiante, ¿verdad? Entonces, teniendo en mente los criterios de evaluación, scoring guidelines, ¿verdad? Que ya imprimí y voy a darle al estudiante con este ensayo, ¿qué nota podemos ofrecerle a este estudiante? ¿Qué le pondrían ustedes? Puede ponerlo ahí en el chat o encender el micrófono. Okay, alguien puso un 3. Bueno, pues según el tal vez, Karina, sí, dime. sí iba a comentar, tal vez hay que decirles que si pueden darle una nota de contenido y otra nota de lenguaje. Son dos Exacto. notas, ¿no? Ajá. Sí, sí, muy buen punto, ¿verdad? Que son dos calificaciones, dos notas, una por el contenido y otra por el lenguaje, ¿verdad? Yo tiendo a enfocarme en el contenido, aunque obviamente el lenguaje también es importante porque ahí se pueden ganar unos puntos extras, ¿verdad? Gracias por el comentario, ajá. Entonces, sería buena estrategia imprimir los dos, ¿verdad? Para justificar contenido y lenguaje. Les voy a dar aquí este screenshot, ¿verdad? Esta imagen de la nota que le asignó el College Board a este estudiante. Según lo que escribió, merecería un 2. Entonces, ustedes como maestros, sobre la rúbrica impresa, pueden circular el 2, ¿verdad? Circular lo que le faltó, lo que cumplió, por ejemplo, ponerle un check mark, circular lo que necesita hacer, porque no identificó el autor, ¿verdad? Solamente identificó el periodo. Ojo, hay unos cambios con esto que más adelante vamos a repasar con la maestra Angélica. ¿Ok? Según lo que dice el College Board, es que el estudiante necesita más explicación. Tiene muy buena evidencia que es relevante, pero necesita explicar un poco más. ¿Ok? Ahora, ¿alguna pregunta, comentario adicional? En este punto, los estudiantes siempre preguntan cuántas citas deben ellos escoger. Y yo les digo que 2 citas, pero que sean muy relevantes, porque si escogen una y la cita está un poquito floja, entonces no van a poder evidenciar y hacer bien su FRQ. No sé si estoy bien. Sí, yo diría que al menos dos citas o dos ejemplos específicos. Recuerden que también pueden usar evidencia no citada, entre comillas, ¿verdad? Siempre y cuando sean momentos específicos que justifican. Y recuerden que la pregunta, el prompt, pide explicar el desarrollo del tema, ¿verdad? Cómo va evolucionando este tema. Entonces, es buena idea tener dos ejemplos para mostrar ese desarrollo, ¿verdad? No sé si la maestra Angélica quiere agregar algo más. No, yo quiero estar de acuerdo con lo que dice la maestra Norma, porque sí, esa cuestión de elegir fragmentos, una cita, parafrasear, todo eso sirve para apoyar su respuesta. Así que con dos que puedan desarrollar bien, ya es evidencia para nosotros que calificamos que va en buen camino el estudiante. ¿Sí? Exacto. Muy bien. Otra cosa, recuerden de que tiene que haber un tipo de conclusión, no necesariamente para este FRQ número 1 y número 2, ¿verdad? Porque recuerden que FRQ 1 y 2 son short responses. Entonces, no es tan necesario, ¿verdad? Siempre es buena práctica, pero el tiempo es bastante limitado, ¿verdad? Y no es necesario tener un párrafo de conclusión aquí. ¿De acuerdo, Angélica, con esto? Yo estoy de acuerdo con ese comentario, pero
les quiero agregar que si hay evidencia hasta en estas respuestas cortas de la 1 y la 2, que se lea la evidencia de que hay un cierre a las ideas que está escribiendo el estudiante. Eso ayuda ya al final si estamos tambaleando entre el 2 o el 3 o el 1 o el 2. Eso sí ayuda a apoyar la nota más alta. Sí, ¿verdad? Que siempre tengan algo que yo les digo a mis estudiantes es pensar en el so what, ¿verdad? Que sus ensayos, los párrafos terminen con el so what. ¿Cómo es esto relevante? Muy bien. Yo Ok, tengo una pregunta, Karina y Angélica. sí, Marta. Cuando los chicos escriben la cita, ¿ellos necesitan también interpretar lo que la cita dice o se puede mostrar como, por ejemplo, ellos están desarrollando el tema y ponen la cita como una ilustración, como el ejemplo, ¿no? Y luego, pero también tienen que decir aquí el autor lo que quiere decir es esto y esto y esto, o simplemente se deja como para ilustrar lo que ellos ya han desarrollado el tema. Sí, pues Yo tiene voy que... primero. Ajá, sí, por favor. Sí, no, lo que iba a comentar, les decimos a los profesores cuando hacemos los entrenamientos de verano que hay que comentarle a los alumnos que los profesores que califican ya conocemos la obra, ya entendemos la trama, los motivos de la escritura. Así que las citas que van a elegir los estudiantes deben de ser usados para apoyar sus propias ideas. Así que con ese fin, esa es la forma corta que puedo contestar tu pregunta, profesora Marta. Sí, muchas gracias. Al fin de cuentas, o sea, la pregunta les pide esas explicaciones, ¿verdad? De conectándolos con el tema. Entonces, hay que explicar cómo esa evidencia, ¿verdad? Muestra, ejemplifica el tema pedido por la pregunta. Okay. Pero no tienen que ir como decir el autor con esta cita dice esto y esto y esto. O sea, yo diría que es más bien decir, poder explicar qué es, cómo esta cita se conecta con el tema, ¿verdad? En Sí, este momento, correcto. ¿verdad? Ajá, exactamente. Ok. Otra cuestión para considerar aquí es que son como dos cosas, ¿no? ¿Qué tanto feedback o retroalimentación ofrecer al estudiante, teniendo en mente de que en el examen final los profesores que califican no escriben nada sobre los ensayos, ¿verdad? Entonces, uno como profesor, pues estamos entre cuánta retroalimentación ofrecer y simplemente darles su rúbrica con la nota, ¿verdad? Y a eso voy para la siguiente, en las siguientes estrategias. Esta estrategia número 2 es pensar en calificar o enfocarnos en ciertos elementos. Entonces, digamos que tienen una práctica del FRQ 3, ¿verdad? Y en el FRQ 3, como es un ensayo completo, tienen que tener una tesis. Tiene que haber una tesis. Entonces, uno como maestro puede decirles, ok, en este ensayo me voy a enfocar en su tesis para ver qué también escribieron la tesis. Y entonces tal vez se puede ya dar más como retroalimentación específica simplemente para esa parte y no enfocarnos, no estresarnos en calificar o en anotar todo en su ensayo, porque si no, entonces no terminamos nuestro trabajo, ¿verdad? Entonces les pueden dejar muy en claro al estudiante, esto es en lo que me voy a enfocar y les voy a dejar notas, retroalimentación, pero no voy a calificar o no voy a estar revisando tan arduamente su gramática, por ejemplo, ¿verdad? Obviamente, el examen de AP va a tener una calificación de el contenido y la gramática, que siempre tengan eso en mente, pero para hacer el trabajo más humano para nosotros como maestros, me voy a enfocar en este aspecto, ¿verdad? En la tesis, o me voy a enfocar en que tengan buena evidencia, o me voy a enfocar en sus explicaciones y dejarles eso en claro. En ocasiones también sirve, por ejemplo, pedirles que subrayen o circulen su tesis, que subrayen o circulen la evidencia que están utilizando, ¿verdad? Según el elemento que queramos enfatizarles a ellos.
¿Queda claro esta estrategia? ¿Alguna pregunta? Y creo que esta es una buena estrategia para cuando estamos empezando con ciertos elementos, ¿verdad? Obviamente ya en el segundo semestre tienen que tener todo, ¿verdad? Tienen que saber cómo hacer todo. Pero es una estrategia que puede funcionar en el proceso de ir haciendo como un andamiaje, ¿verdad? Como un scaffolding, para que sepan parte por parte. ¿Comentarios, preguntas sobre esta estrategia? Maestra Angélica. A mí me gusta. Excelente, muy bien. Y es algo que también hago incluso ahorita que estoy enseñando estudiantes de universidad, heritage speakers, porque tienen los mismos problemas que los estudiantes de high school, incluso en la universidad, ¿verdad? Entonces a veces, ok, me voy a enfocar en su tesis, ¿verdad? Y eso es lo que estoy calificando, lo que estoy anotando con más dedicación. Bueno, paso a la estrategia número 3, que ya tiene que ver con la retroalimentación o el feedback, ¿verdad? Como les digo, esto lo pueden conectar con la estrategia anterior de voy a darles retroalimentación en ciertos aspectos, solamente la gramática, o solamente la tesis, o solamente la evidencia. Pero otra estrategia para considerar es que si les vamos a estar dando mucha retroalimentación, como podemos ver en esta imagen que les puse aquí, ¿verdad? Que a veces es muy bonito poderles ofrecer ese nivel detallado de retroalimentación, pero conlleva muchísimo tiempo, ¿verdad? Entonces, yo solamente hago este tipo de ejercicio, como vemos aquí en la imagen a mano derecha, si les voy a pedir que hagan una segunda versión. Porque si yo les dedico tanto tiempo a dar retroalimentación y dejar ahí mi alma y mi corazón en todos mis comentarios, y ni siquiera lo leen, ¿verdad? Entonces, casi como tiempo perdido. Entonces, profesores, para humanizar el trabajo de dar retroalimentación, si van a dedicarle este nivel de tiempo, hay que pedirles que entreguen una segunda versión para que incorporen esos cambios. De otra manera, la mayoría de los estudiantes reciben, ven la nota, ok, ni siquiera leen los comentarios o no les va a servir si no tienen la oportunidad de aplicarlo, ¿verdad? Ok. Otra cosa que pueden hacer para el aspecto de retroalimentación es no dejarlo en ensayo por ensayo, sino ir tomando notas. Aquí en mi libreta voy a escribir los errores comunes que noto en mis estudiantes y hacer un repaso general, no persona por persona individualmente, sino global. Ok, estudiantes, aquí tengo esta gráfica con los errores comunes. Están diciendo la tema en vez del tema, ¿verdad? Están usando la poema en vez de el poema. Esto se significa, no, esto significa o esto quiere decir, ¿verdad? Entonces, esos errores comunes que muchos estudiantes hacen, ¿verdad? Podemos usarlo como una retroalimentación global. O también, por ejemplo, si en una evidencia están diciendo que es un símil, pero en realidad es una metáfora, ¿verdad? Podemos hacer esa corrección porque muchos hicieron ese error de interpretación, ¿verdad? Entonces, tener eso en mente de que podemos dar comentarios, retroalimentación global en vez de individualmente, simplemente por cuestión de tiempo, ¿verdad? ¿Alguna pregunta o comentario sobre esta estrategia? Pero yo diría que eso es global si es en la mayoría de los estudiantes, pero si es en uno o dos se puede dar ese feedback personal. Sí, correcto, así es. Sí, es cuestión de ir notando esos errores o esas formas de interpretar, ¿verdad? Especialmente si está como si es muy incorrecto, si es obviamente muy incorrecto su interpretación, es bueno hacerles notar para que sepan, ¿verdad? Pero como les digo, estas son estrategias que pueden utilizar a lo largo del año escolar, ¿verdad? Para hacernos más fácil el proceso a nosotros para la calificación. ¿Bajan puntos por esas cosas? Todo depende en su clase, o sea, yo diría que es bueno que los estudiantes reciban una nota, pero en ocasiones, por ejemplo, yo les daba algunas prácticas sin calificación,
simplemente para que lo practiquen y sepan cómo hacerlo, sin el temor de que, ay, esto me va a bajar mi nota. Entonces, todo depende de su clase, yo diría. Gracias. Maestra Angélica, ¿algún comentario, pregunta? No, pues lo que comentas me parece muy bien, especialmente si los profesores tienen grupos manejables en su aula, porque si tenemos clases grandes, a veces esa retroalimentación es más complicada y hacerla de manera global es preferible, pero si algunos maestros tienen clases de, vamos a decir, entre 10 a unos 15 estudiantes, ya esa retroalimentación personal es más preferible o tal vez como brevemente lo que hacía antes es de si, por ejemplo, si tenía 16 estudiantes, que nunca era así, pero vamos a decir 16, yo elegía calificar y dar mucha retroalimentación a cada cuarta persona del grupo, así que en vez de calificar minuciosamente 16 trabajos escritos, calificaba 4. O según como uno vea su tiempo, como profesores y también igual a estudiantes, qué es lo que van a hacer con esa retroalimentación que les damos. Así que de manera como sea más útil para su grupo personal, buscar ese lugarcito dulce para que todos tengan lo que ellos necesiten y los maestros también tener su tiempo para disfrutar otras cosas aparte de AP. Yo Claro. tengo una pregunta. Sí, Am, También podría ser una buena idea que, por ejemplo, que el maestro muestre cómo calificar y después que los alumnos también les toque practicar calificar para que entonces se vuelvan tal vez más analíticos y lo que no pudieran ellos ver en su mismo ensayo, que lo vean en otro. sí. Y de hecho esa va a ser una de las estrategias que tengo a continuación, pero exactamente. Ajá. Gracias. Sí, sí, sí. Y aquí nos pone Sonia que tiene 30 estudiantes por clase. Wow, 3 de AP Lit y 3 de AP Lengua. Wow. Y bueno, Uf, espero que estas estrategias puedan servirte también para AP Lengua, ¿verdad? Al calificar los correos electrónicos o los ensayos persuasivos. Pueden ser estrategias que tal vez puedas usarlas también en ese contexto. Fuerte. Wow. yeah. Varias con clases más grandes de los 16 que mencioné. Clases llenas. Wow. Pues sí, Ujú. estas son algunas otras estrategias que pueden considerar para escribir los ensayos. Por ejemplo, asignarles en grupos o en parejas que escriban FRQs, porque de esa manera ellos interactúan, escriben juntos, aprenden mutuamente y pues para uno son menos ensayos que calificar, ¿verdad? Lo más recomendable es que lo hagan en parejas para que haya más colaboración, porque si son 4 o 3 estudiantes incluso, pues siempre va a haber 1 o 2 que ponen más esmero y de teniendo parejas, pues hay más responsabilidad, accountability, ¿verdad? Nuevamente, una estrategia especialmente al principio, por ejemplo, si es la primera vez que practican el FRQ 4 o el FRQ 1 o lo que sea, puede ser una buena estrategia para que aprendan colaborativamente a escribir esos ensayos, ¿verdad? Y para uno, pues se vuelve más fácil, hay menos que calificar. Nuevamente, Sonia, tal vez lo puedas hacer también en tu clase de AP Lengua, ¿verdad? Ok. Otra estrategia es usar la rúbrica para autoevaluarse. Una vez que han terminado su FRQ, que repasen las pautas, ¿verdad? Y circulen, vayan viendo, esto sí lo tengo, esto no, ¿verdad? Y enseñarles a cómo hacer una autoevaluación, ¿verdad? Pueden usar los ejemplos que ha dado el College Board, sabiendo ya la nota, ¿verdad? Como un tipo de modelo. Pueden hacer un peer review donde intercambian ensayos y se califican entre ellos,
¿verdad? Podemos modelar la escritura también. Ok, si yo fuera estudiante, así voy a responder el FRQ 1. Creo que esto de modelar la escritura se presta más para los primeros FRQs porque son más cortos, pero es una estrategia también de modelar, ¿verdad? O hacerlo en clase colaborativamente el ensayo. Darles fórmulas de cómo escribir la tesis o los párrafos, ¿verdad? Ok, miren, les voy a dar esta frase, esta oración de cómo escribir una tesis para el FRQ 3 o el FRQ 4, ¿verdad? Que tienen que hacer comparación. O les voy a dar esta estrategia, esta fórmula para seguir para escribir los párrafos. Esta es una buena estrategia, especialmente cuando están haciendo el FRQ por primera vez. Ok. Otra idea es darles el checklist, un checklist que tal vez se conecte con las scoring guidelines, ¿verdad? Las pautas de evaluación y que sea como más student friendly, ¿verdad? Ese checklist para que ellos sepan qué es lo que tienen que incluir en cada FRQ, ¿verdad? Entonces, esto puede ser también un checklist que imprimimos y se los damos para que incluyan como parte de esa autoevaluación. Podemos hacer talleres de escritura, ¿verdad? Para tallerear ciertos elementos, ya sea, por ejemplo, la tesis o un párrafo o cómo hacer una explicación, ¿verdad? Podemos hacer como pequeños grupos donde hacemos peer reviews, vamos escribiendo parte por parte juntos. En vez de que lo escriban de un solo, ¿verdad? Ir haciendo como chunking, como parte por parte. Sí, exactamente. Y bueno, pues estas son algunas estrategias adicionales que pueden utilizar a la hora de escribir y calificar sus ensayos. No sé si alguien tenga alguna pregunta o quiera sugerir alguna otra estrategia no mencionada hasta el momento. Algo que les haya funcionado. Queremos robarles sus ideas, ¿eh? Yo tengo una pregunta, Angélica y Karina. Mande usted. A ver, Ujú. a ver, cuando analizamos nosotros el Lazarillo, hay temas que resultan chocantes para los estudiantes, especialmente cuando tiene que ver con la religión. Yo quisiera, les expliqué a los chicos, les dije que la persona que va a calificar siempre va a respetar su punto de vista, siempre que ellos evidencien y den suficientes argumentos. Es un tema, un poco difícil. Hay temas chocantes que les resulta a ellos, entonces no sé si tú nos podrías ayudar algo como tú calificas, qué deberemos comentarles a los chicos en este aspecto. ¿Vas tú, Karina, o comento yo? Empieza tú, Angélica, ya luego yo doy alguna opinión. Sí, sí. Es interesante oír algo tal como lo que propones, maestra Norma. Estoy tratando de pensar en tantos exámenes que se han dado desde el 2013 con este formato y no recuerdo alguna pregunta que tenga en la pregunta, en el prompt, algo que sea tocante religión, entre comillas, sino típicamente todas las preguntas, no importa si son short response o ensayo, tienen uno de los 6 temas o un subtema como parte de la pregunta a la cual el estudiante va a responder. Así que tendrás, Norma, tal vez una pregunta que tú Ángel, recuerdes que chocó a los alumnos. Estoy pensando cuando me parece que es un FRQ que habla que los chicos tienen que escribir y evidenciar la corrupción de la iglesia. Y yo noté especialmente en 2 estudiantes que como que se resistieron a hacer ese FRQ. Entonces yo tuve que sentarme Entendido. con ellas y explicarles esa situación. Sí, pues hay que siempre recordarle a los estudiantes, en este caso Lazarillo, ubicar
o que los estudiantes ubiquen la pregunta con la época en que se escribió Lazarillo de Tormes. ¿Cómo eran las actitudes? ¿Cuáles eran esos contextos culturales, las ideas religiosas de esa época? Así que tal vez si el estudiante puede separarse de su situación hoy en día y contestarla a cómo la sociedad de esa época veía tales corrupciones. Y en su ensayo o su short response puede arguir de cualquier manera, pro o contra, con que se refiera a la pregunta y mostrar evidencia en el texto. Esa es mi respuesta corta, maestra Norma. Me gusta mucho lo que escribió aquí Sonia, ¿verdad? De una de las tareas más hermosas que tenemos como maestros es hacerlos ciudadanos del mundo, ¿verdad? A pensar. Y yo algo que hacía en mi clase de AP Lit, al principio del año les daba como un tipo de contrato, tanto para ellos como para sus padres, y les decía, en esta clase vamos a hablar de religión, vamos a hablar de sexualidad, vamos a hablar de violencia de género, vamos a hablar de estereotipos, ¿verdad? Estos temas que son sensibles, ¿verdad? Para ciertas comunidades o ciertas experiencias. Y entonces ellos firmaban y les decía que firmaran también sus padres, que estaban de acuerdo que estos temas se iban a abordar en la clase. Y ya de esa manera, pues, ¿verdad? Saben a lo que se están metiendo desde el principio del año, ¿no? Y totalmente eso, que es una invitación a analizar nuestra sociedad, ¿verdad? Independientemente de nuestras creencias, de nuestras experiencias, ¿verdad? La literatura, al fin y al cabo, tiene ese objetivo de mostrarnos una realidad ajena a la nuestra, ¿verdad? Entonces, tomarlo como una invitación a pensar, ¿qué nos está diciendo esta persona de hace 500 años, ¿verdad? Puedes tú hacer conclusiones o conexiones con nuestro contexto hoy en día, pero esa persona te está hablando de una realidad de hace 500 años, ¿verdad? Que dialoga con el texto, ¿verdad? Entonces, creo que son momentos tan bonitos que podemos aprovechar para humanizar la enseñanza, ¿verdad? Muy bien. ¿Qué más nos ponen aquí? Dice, en consecuencia, la religión, el sexo, etcétera, debe ser parte del aprendizaje como ciudadanos que sean mucho mejor que todos nosotros. Buenísima idea. ¿Tienes un contrato que puedas compartir o dónde podemos encontrar algo similar a un contrato? Voy a buscarlo y se los envío, el que yo llegué a usar. Bueno, muy bien. ¿Algún comentario más? Sí, yo tengo un comentario. Yo estoy totalmente de acuerdo con la maestra Angélica que si hablamos del contexto histórico, hablamos de qué es lo que estaba pasando con la iglesia en esa época, entonces ya pueden conectarlo con lo que pasaba en esa época. Que no lo hagan como lo de ellos, lo que ellos están viviendo en este momento, que pasaba en esa época. Entonces, que ellos se enfoquen en lo que pasaba en esa época. Así tal vez de esa manera no se sienten como que les están como atacando sus creencias y sus religiones, ¿no? Y que al fin y al cabo, que ahora que lo pienso, es una destreza, habilidad que necesitan para tener en el mundo profesional, ¿verdad? Cuando vas a dialogar con un colega, necesitas separar tus emociones, ¿verdad? Aprender a tener diálogos, sin involucrarnos personalmente, ¿verdad? Es una habilidad que tienen que tener para el mundo profesional. ¿Verdad? Bien. ¿Algo más? ¿Algún comentario adicional? Yo tengo algo muy cortito en cuanto a lo que comentabas, Karina, anteriormente de entrenar a los estudiantes que usen las pautas o rúbricas. Desde luego, yo recomendaría que entrenen a sus estudiantes con estas scoring guidelines que vamos a hablar en un momento, antes de escribir su primer FRQ, short response o ensayo, y que ellos puedan entender las categorías, cómo se califica y cómo van a ser calificados en cuanto a la estrategia que la maestra Karina ofrece de tener una copia de la pauta con el ensayo, la escritura, y que ustedes vayan resaltando o circulando
qué características de la pauta muestra la escritura del estudiante, porque con mi experiencia con estudiantes, después aprendiendo a no solo autoevaluarse, aprenden a evaluar a otros y ya muchas veces, como me gustaba mucho a mí hacer antes, es tener clases grandes. Yo dividía las escrituras entre un periodo con otro periodo y sin que ellos miraran los nombres, solo ponían su número estudiantil, ellos calificaban ensayos de otra clase, de la otra clase, y hacían ese intercambio. Y ya para el fin de febrero, voy a decir, tal vez antes, ya ellos eran muy diestros en autocalificar o calificar a otros. Y ustedes han oído esto antes, tal vez, donde a veces los alumnos son más estrictos en cuanto a la nota final. Así que traten de entrenar a sus estudiantes a hacer eso. Gracias. Buenísima estrategia. Quisiera decir algo, pero muy rápido. Ah, yo hice de hecho eso con mis alumnos cuando estábamos revisando el Free Response Question número 4 y creo que venían como en total 6 ejemplos, venían muchísimos. Entonces yo lo que hice, como en cartulinas grandes, cada grupo todos pusieron, perdón, scoring guidelines y después todos pusieron la consigna y ya cada quien le di como 3 para analizar y ya pues se sentaron en el piso y con plumones rayaban y aquí está esto y aquí está el otro y después hay una estrategia que aprendí hace tiempo que se llama como tiempo de té o algo así, pero a mí me parece muy, muy británica, entonces le dije tiempo de chisme. Entonces, ahí terminaban, entonces se rotaban, iban a otro a chismear lo que pasó en el ensayo y lo que alguien encontró, el otro lo encontraba. Y esa es una. La otra que acabo de mirar en Apple Lenguaje es algo así. A ver si se puede ver porque tengo la cámara rara, no sé. No se va a ver. ¿Quién sabe? No entiendo. Ok, pero bueno, voy a explicarlo así. Es que está la cámara rara. Así. Ok. Pues aquí está. Es una hoja que de hecho la maestra de AP Español Lenguaje ya lo utiliza. Entonces está su hoja y aquí como al costado viene como un recordatorio de los pasos. Por ejemplo, introducción, tema y 2 líneas, no se te olvide esto. Luego primer párrafo, recuerda la secuencia y ahí mismo le pone, deja 2 líneas. Y acá a un lado ya los alumnos es donde escriben, porque a mí me pareció muy buena idea, así como que estar mirando la misma hoja de, ok, sí es cierto, 2 líneas de explicación, tengo que poner mi cita aquí. Se me hizo buena estrategia. Ujú. Si quisieras enviarme una copia por correo electrónico y yo la puedo enviar cuando envíe todo lo del material de la llamada. Sí, claro que sí. De hecho, la hoja está bien bonita porque la maestra, no sé quién la hizo, ella lo utiliza, pero la hizo en Canvas y yo dije, pues nada más le cambio como al orden de AP Literatura, pero claro que sí, se las mando. Sí, claro, que si hay permiso de compartirla, Buenísimo. pues. Sí, 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 somos compas. Excelente. Gracias, maestra. Muy bien. ¿Alguien más tiene alguna estrategia adicional o otra forma de calificar que les haya funcionado en clase? Bueno, si no, continuamos con la siguiente sección que nuestra querida Angélica va a presentar sobre los scoring guidelines que se aplicarán este 2024. Ujú. Y gracias a Karina y a ustedes que están aquí. Quisiera, si me regresas la imagen anterior, Karina, de decirles a las maestras, que varias tal vez ya tienen experiencia, que debían de tener la versión del 2020-23 que se ve abajo, porque esta es el Course and Exam Description que va a mostrar los cambios que se van a ver para el examen del año próximo. Si tienen un CED, Course and Exam Description, que no sea de este año, no se van a ver estos cambios. Así que recomiendo que
hagan una búsqueda rápida en Google o vayan a su página de AP Spanish Literature and Culture. Incluso tal vez ya está dentro de su AP Classroom esta versión actualizada. Así que, sin más, vamos a la próxima. Y voy a hablar un poquito más rápido, así que si necesitan comentar, interrumpan cuando gusten, me paran. Cada pregunta, que son 4 del examen nuestro, 2 short response, 2 ensayos, cada una de esas preguntas se tiene que evaluar con 2 pautas separadas. La de contenido es la que tiene más peso, con un peso de 70%, y el de lenguaje es 30%. Y a veces les digo a los maestros esto cuando estamos en entrenamientos ya de verano. El contenido es qué dice el estudiante, qué dice, y lenguaje es cómo lo dice, cómo lo dice. Así que para la nota de cada FRQ es más importante qué dice, qué escribe el estudiante. ¿Sí? Próxima. Las preguntas cortas o short response tienen estas pautas con un valor máximo de 30 puntos cada uno, y más adelante vamos a ver un modelo para que vean el formato y ya el estilo más limpio, entre comillas, de cómo serán estas pautas vistas para el examen próximo. Estas son las respuestas que son short response. No se dice cuánto tienen que escribir, siempre decimos que estén contestando todas las partes de la pregunta. Así que a veces sí se ven escrituras short response que tal vez no sean tan cortas, pero con que tengan una respuesta concisa, coherente, organizada. Así tal como se ve aquí en esta diapositiva, no es necesario que pongan una tesis, pero también si el estudiante pone más en sus 15 minutos por pregunta, se aprecia bastante. Próxima. Las pautas para los ensayos, es así, sube la escala de 3 a un valor a 5 puntos cada pauta. Estamos hablando de contenido y lenguaje. Así que estas siendo ensayos, sí necesitan tener una tesis. En vez de tener 15 minutos para escribir, tienen 35. Y si puedo retroceder al tiempo del 15 minutos y 35, ese tiempo, 15 minutos en este caso, es que el estudiante ve la pregunta, tiene que organizar sus ideas y tiene que escribir. Así que sabemos los que estamos calificando estos trabajos ya después en junio, no son trabajos perfectos, ¿sí? Así que si decimos 15, de esos 15 puedo usar unos 5 minutos para leer la pregunta, organizarme y escribir unos 10. Fantástico. Igual a este de 35 minutos, igual yo dijera unos 5 minutos para entender bien la pregunta, resaltar, circular lo que necesite, otros minutos para organizar. Por otro lado, que sí se permite escribir o formar un esquema por otro lado. Y si están escribiendo sólidamente, vamos a decir unos 20 a 25 minutos para cada ensayo. Eso es más o menos lo que se imagina uno que están haciendo los estudiantes. Más a fondo de esta diapositiva, dice que la nota de contenido no es necesariamente la misma para lenguaje. Así que a veces estamos calificando un trabajo, y si uno, por ejemplo, está calificando un short response con una escala de 3 máximo, vamos a decir que le damos un 2 en contenido, puede recibir un 1 en lenguaje, tal vez,
o si estamos considerando la nota para un ensayo con la escala A5, tal vez en contenido sea un 5, bien escrito, pero el lenguaje no es tan fuerte, así que puede salir sacando un 5.3. Pero muy satisfactorio cuando nos toca leer en un ensayo 5.5, 4.5, por el estilo, ¿sí? Así que a ver si no hay alguna pregunta o comentario. Bien, entonces, ¿qué hay nuevo en lo que son las pautas o scoring guidelines del 2024? Primeramente, ustedes que ya las conocen, van a notar cuando visiten su Course and Exam Description que ya cada una de las pautas, sea de contenido o de lenguaje, ocupan solamente una página. Se han removido todo lo de abajo que son scoring guidelines. Y luego llegamos a esta parte muy importante, que es lo más nuevo, que es la preponderancia de la evidencia. ¿Qué quiere decir esto? La respuesta, cuando la estamos calificando, no es necesario que llene o rellene, vamos a decir, cada uno de los puntos de X nota, ¿sí? Así que si estamos calificando, si vemos que lo que estamos calificando tiene más evidencia hacia uno de estos criterios, entonces esa es la nota que le vamos a designar. Déjenme darles un momentito para que lean lo que Karina nos resaltó en color rosita, mientras yo se las leo en voz alta, donde dice General Scoring Note. When applying the scoring guidelines, the response does not need to meet every single criterion in a column. You should award the score according to the preponderance of evidence. Piensen un momento cómo se sienten con esa palabra o expresión. No sé si, a ver si estoy interpretando bien, pero cuando dice preponderancia, quiere decir que es muy relevante la evidencia, muy importante lo que está el estudiante argumentando. Pienso si vemos la notita donde Karina nos pone la palabra preponderancia, diagonal, mayoría, esa es la palabra clave que podremos utilizar. La mayoría de la evidencia de la escritura llega a X puntito de la pauta. No está haciendo referencia a la evidencia que usa el estudiante, está hablando de la evidencia que encontramos en el ensayo. Ajá, Los que calificamos, correcto. Ajá, ¿Quiere decir gracias, las Karina. citas? ¿Quiere decir las citas que encuentra el estudiante dentro No. del... O sea, es la preponderancia de lo que hay en el ensayo. Si preponderantemente, si mayoritariamente el estudiante cumple con los requisitos del 3, le voy a dar un 3, aunque tenga algunas cositas del 2. Entonces, la preponderancia de evidencia no se refiere a la evidencia que está usando el estudiante para mí como calificador. Hoy yo Como pensé que era la evidencia como apoyo de lo que dice el estudiante. Por ejemplo, si las pautas, como ven aquí en el 3, dice, the response explains how the theme is developed in the text using relevant evidence from the text to support the response. The response correctly identifies the period and may identify the author. Entonces, si el estudiante cumple mayoritariamente con estos requisitos, le voy a dar un 3. Entonces, si es muy evidente, si hay bastante evidencia en su ensayo que merece un 3, le voy a dar un 3. Aunque tenga algunas cositas, algunos fallos. Karina y Angélica, tenía una pregunta porque acabo de googlear la palabra y dice, it's just a margin of 51% to 49%. So las personas que van a calificar se van a basar en ese porcentaje, que puede ser por lo menos 1%, que ese 1%
que pueden entonces darle al estudiante esa calificación de 3? En este momento no voy a decir ni sí ni no, porque yo sé que cuando los que están en este comité, Test Development Committee, no se van a basar en definiciones de afuera, sino lo que el comité decide que significa esta palabra preponderance. Y cuando aquí se dice la preponderancia, quiere decir la mayoría, o lo que yo sí voy a insertar, porque tengo una idea muy buena de que sea lo que nosotros nombramos en inglés holistic score. A holistic score. Sí, tiene tal vez una característica del 2, pero más tiene del 3 y tiene que darse el 3, según esas características que pueden ver en la pauta. O tal vez la nota cae más mayoría en el 2, aunque tal vez tenga un detallito del 1, mayormente las características están en el 2 y le tenemos que dar ese 2. No quiero que esa palabra les alarme todavía, porque para muchas personas todavía no se sabe quiénes van a calificar, no se han dado invitaciones hasta enero, febrero, quiénes van a calificar, y allá en Tampa van a hacer un trabajo sumamente especial para entrenar a todos los que van a calificar. Y básicamente lo que quiero decir ya con esta diapositiva es la idea grande de cómo se califica el examen va a ser el vocabulario del AP Reading y no necesariamente de un diccionario o una definición personal, porque lo personal nuestro se queda afuera y tenemos que usar el del AP, ¿sí? No sé si esto quedó claro. Tengo una pregunta. Hola, buenas noches o tardes, que ya bajó el sol y parece que es noche. Quería ver a ver si podían explicar un poco más la diferencia entre el 2 y 3, porque si se trata de la preponderancia y tenemos que no tienen necesariamente que tener todo, pero tienen suficiente. Entonces, ¿cuál sería la diferencia? Porque en 2, la única diferencia es que, although some evidence may be unclear, tiene que ser que la evidencia está clara en 3, tiene suficiente, está claro todo, y entonces se le podría dar el 3, porque sería lo mismo, ¿no? Sí, iba a pedirle a Karina si me permite ir a la próxima diapositiva y luego regresar, maestra, a tu pregunta, porque creo que esa pregunta se contesta con esta lista, que también es parte del Course and Exam Description. Estas pautas, que en un momento vamos a ver a maestra Elizabeth, tienen ciertos verbos en las preguntas y en las pautas. Y como pueden ver en la pauta anterior, o perdón, la diapositiva anterior, que yo voy a buscar aquí mi copia en papel, el 3 usa el verbo abajo en el primer punto, explains, y luego también estoy viendo el segundo puntito, identifies. Cuando en el 2, en vez de explains, en el 3, en el 2 dice discusses. Así que se le tiene que entrenar a los profes que califican y más ustedes, porque son los profesores, qué diferencia hay entre explicar versus identificar. No sé si toman un momentito para ver esa diferencia entre explains and discusses. Para llegar a la nota 3 o a la nota máxima, el estudiante tiene que decir how or why a selected topic is significant, ¿verdad? Creo que la clave está en esto de sus explicaciones, que comenten el por qué, ¿verdad? El por qué esta evidencia es relevante, cómo es relevante.
Y creo que si regresan a la página del College Board donde están los previously released exam questions, ahí pueden encontrar cómo se han calificado estudiantes en el pasado, ¿verdad? Para ver como esas explicaciones que ofrecen los estudiantes para la evidencia. Sí, eso ayuda. Vamos a Está la un poco próxima. más claro. Sí, Gracias. sí, vamos a ir a la próxima, maestra Elizabeth, y es la misma pregunta tuya, ya que vemos estos verbos, donde aquí la maestra Karina ha resaltado esta diferencia entre una explicación versus una discusión. Okay. ¿Pasamos a esta, Angélica? Ujú. Sí, incluso la maestra Elizabeth, ¿quedó clara la pregunta contestada o quieres ir de nuevo a esta sección de la pauta que es short response? No, sí, ya se entiende un poco mejor, sí. Con esas dos, Ujú, viendo ya ujú. estas dos palabras, la diferencia, sí, eso ayuda. Gracias. Sí, sí. Y algo que me gustaba decirle a los estudiantes y ahora ustedes, buenas maestras, es que en verdad tenemos que leer todos estos documentos con ojo clínico o si gustan, a veces le digo a mi nieta, hay que ver esto con una lupa. Tenemos que ver cada palabra que nos dice y es la única forma que vamos a poder saber cuál es la diferencia entre el 3 y el 2 o tal vez el 2 y el 1. Y hay que, pues sí, usar una lupa entre comillas para poder calificar justamente. Bien. Si vamos al próximo ejemplo, profesora Karina, con FRQ2, en este ejemplo se va a ver que Pensar algo las rápidamente aquí. palabras, por supuesto. Ujú, ujú, Notar el cambio que habíamos comentado de que para el 2024 en el FRQ1 hay flexibilidad en lo que pide la scoring guideline. Dice, identifies the period correctly and may identify the author correctly. Entonces, puede ser posible que el estudiante obtenga un 3 sin identificar el autor. Y creo de lo que habíamos comentado, que parece que quieren ofrecer más flexibilidad, porque muchas veces los estudiantes no recuerdan los nombres completos de los autores. Entonces, si identifican el periodo y explican de una manera bien elaborada el tema, pueden recibir un 3, aunque no tengan el nombre del autor, ¿cierto? ujú. Entonces, ese es un Y eso cambio. me hace feliz. Sí, Ujú, ajá. De menos estrés a los estudiantes, ¿no? De memorizarse ujú, los nombres completos. ujú. Ok, continuamos con el 2. Sí, claro. Sí, igual, esta es la otra que es de contenido para la segunda pregunta. Y esta tiene que ver con text and art comparison, una pregunta de comparación. Vemos los verbos subrayados de nuevo, del 3 al 2. No se resalta mucho el del 1, pero quiero repetir que en cada una de estas pautas de contenido que van a ver en el 2024, esa nota, General Scoring Note, es muy importante. Buscar esa preponderancia en la evidencia total de la escritura del estudiante. Tomen un momento para ver los detalles si gustan para una de las 3 notas. Creo que aquí hay algo significante de ver que para el 2, por ejemplo, although the evidence may be imbalanced, o sea, que le van a poner más atención a uno que otro, ¿no? Muy bien. Ujú. Cristina, Karina, Sí, sí, yo soy de aquí, Rosa, de Worcester. Yo considero que esto va a ser más fácil para el estudiante, ¿no? creo que sí, ajá, o sea, es Para más, darles,
Sí, Sí, considero que va a ser más fácil que ellos puedan adquirir el puntaje, que no se desanimen, porque esa es una de las grandes preocupaciones que tienen los estudiantes. ¿Cómo van a llegar a ese 5 o ese 4? Y yo considero que Ujú. ahora College Board se ha puesto en posición del estudiante y decir, bueno, vamos a ver cómo hacerlo un poco más fácil el punteo, darles crédito. estoy de acuerdo contigo. El Ujú. lenguaje es más conciso, hay más flexibilidad, según lo que vemos aquí reflejado, ¿verdad? Ujú. Bien. Gracias, maestra de Worcester, Massachusetts, profesora Rosa. Vamos a la Ay, su próxima, gusto. FRQ3. Ya son las 5 de la tarde, hora pacífica, y más tarde para la profesora Rosa. FRQ3 ya comienzan los ensayos, como vemos la escala ya brinca de 3 a 5. Aquí vemos los verbos marcados del 5, explains, 3 puntos ahí que nos indica a qué dirección puede llevar el ensayo. 4, discusses, y así poco a poco va bajando la escala con los verbos que vimos en la diapositiva anterior. Y una vez más, la idea de la preponderancia, la mayoría de la evidencia que nos está mostrando el ensayo en cuanto al tema y el contexto cultural que usualmente pide la pregunta 3, que es text analysis. ¿Algo más, profesora Karina, que gustas comentar aquí? No, pues simplemente eso de que, como habías dicho anteriormente, esta rúbrica o estas pautas eran como 2 páginas y ahora se ha hecho Ujú, más conciso el lenguaje para hacer solamente una página. Entonces es más fácil para nosotros ujú, calificar y para los estudiantes entender qué se pide de ellos. ujú. Vamos entonces rapidito a la última, y mientras cambiamos a la pregunta 4, quiero nomás decirles antes que se nos pase el tiempo que no estamos hablando de la segunda pauta, que es de lenguaje, pero con esto pensamos que ustedes van a poder regresar a ver aquellas pautas también. Así que la pregunta 4, que es comparación de 2 textos, uno conocido, otro no conocido, se trata de una comparación con el tema en los 2 textos. Así que de nuevo van a ver los verbos importantes subrayados en la pauta de comparación, a un 5 sólido cuando hay esa comparación del tema elegido o dado, mejor dicho, entre los 2 textos con evidencia relevante. Y ya para el 4 vamos a ver que aquí es un poquito menos en cuanto a la evidencia, porque puede haber una comparación más fuerte entre una de las 2 obras. Y con mi experiencia, yo dijera que típicamente es más fuerte la escritura con aquel texto que es parte de nuestra lista, y la que es desconocida a veces un poquito menos. Pero yo voy a decir que generalmente muchos estudiantes tratan de hacer lo mejor. Así que con esto, Karina, quiero nomás decirle a los profes esta pista, porque vemos que en las prácticas en AP Classroom o en sus clases como gusten hacerlos, decimos pregunta 1, pregunta 2, en la orden así, 15, 15, 35, 35. Y hemos visto en años pasados que la que tiene menos respuestas escritas en los libros del examen es la número 4, porque esta la van a contestar en orden tal cual, siendo la número 4. Y a mí me gusta decirle a los profesores que no hay nada en las instrucciones del día del examen, que las preguntas tienen que ser contestadas en orden. Así que cierro mi parte aquí ahora con decir, yo sugiero que sus estudiantes contesten la 3 y la 4 primero, porque son las más largas y de más porcentaje. Cada una vale 17.5% de la nota total, y ya se regresan a contestar la 1 y la 2,
cada una solamente valen 7.5% de la nota total. Luego se agrega lo de multiple choice. Así que con esto termino aquí y pues ahora, Karina, ¿algo más que gustes agregar aquí? Y Pues si no, no, siempre es una buena estrategia, ¿verdad? De que empiecen con los ensayos que tienen más valor el día del examen, siempre y cuando tengan dediquen el espacio, ¿no? Para responder por escrito cada FRQ como corresponde en el papel. Pero bueno, pasamos a sesión de preguntas y respuestas, aunque han sido súper activas, maestras, en hacer preguntas a lo largo de la presentación, lo cual pues siempre nos da mucho gusto que se sientan con confianza de participar. ¿Alguna pregunta adicional, ya sea de scoring guidelines? Nuevamente, esto no, pues está fuera de nuestro control, ¿verdad? Pero les estamos pasando la información. O alguna sugerencia, preguntas que tengan tal vez para otra próxima llamada. Karina, tengo otra pregunta, una pregunta. ¿Cuántos ensayos se deben de dar a través del año? Porque tenemos 40, bueno, dicen que son 38, pero son 40 obras. ¿Cuántos ensayos se deben de dar? Pues mira, depende de tus clases, de tu tiempo, pero obviamente tienen que hacer prácticas de todos los ensayos, que sepan, yo diría, hasta que entiendan bien qué se les pide hacer y que ya sepan instantáneamente al llegar el día del examen, oh, I know what's expected of me. Yo sé qué tengo que hacer en cada examen. Ok, gracias. No sé si Angélica quiera agregar algo más a esa pregunta. estoy nomás contestando la pregunta de María, pero estoy de acuerdo con lo que Karina le dice a Rosa. Yo dijera más prácticas que tengan de calidad es mejor, especialmente si están acostumbrando a sus estudiantes a usar las prácticas dentro de AP Classroom, pero también balancear algunas para que las hagan a mano, porque allí les voy a decir, si no podemos leer la escritura del estudiante, el día de leer los exámenes no se les puede dar una nota. Así que prácticas digitales, perfecto, pero ya segundo semestre darles más prácticas a mano, como sea más a gusto para su grupo. Pero rapidito quería ir a la pregunta de María, que sí es necesario darle a los estudiantes una evaluación de contenido y lenguaje. Sí, 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 y que los alumnos vean desde el principio el formato del examen para que vean que cada uno de los FRQs tiene esas dos notas. Así que gracias. Angélica, yo tengo una pregunta. Mira, en lenguaje, ¿qué aspectos nomás se considera para calificar a los estudiantes? Porque en mi escuela hay un programa que se llama DI, el Dual Immersion, y tengo muchísimos estudiantes. Yo diría que el 80% de mis estudiantes son hablantes de inglés, entonces ellos se sienten como un poco intimidados al tener que escribir un ensayo en un lenguaje nativo de español. No sé qué recomendaciones me das para yo un poco ayudarles a ellos o cómo les ayudaría. Con muchas prácticas, vas a decir, Norma, ay, Angélica, pero con que uno los esté guiando así con esas pistas que Karina nos ha dado en esta presentación, trabajar en parejas, trabajar en un trío, como donde se sientan ellos cómodos de expresión, porque les quiero decir, si no lo han sabido ya, todos esos ejemplos de exámenes que son públicos ya en AP Central, esos son ejemplos de estudiantes que se nombran como standard students, es decir, son los alumnos que han aprendido su español en la escuela, no son hispanohablantes. Así que tal vez tú les puedes mostrar unos modelos de lo que ya hay en público, entre comillas, y decirles, miren, este es el nivel donde yo les quiero invitar a que lleguen, si les estás enseñando los ejemplos con las notas más altas y darles esa confianza de escritura, porque al fin de cuentas, con que ellos puedan expresarse,
tal cual como están las pautas para language usage, que es la segunda pauta. Esa va a ser un modelo bueno. Y con mucho gusto, por fuera de esta presentación, mándame un texto, Norma, a ver qué más podemos hacer. ¿Ok? Y que gracias por tu pregunta. ¿Alguna otra pregunta en relación al curso? Nos dice Mónica, ¿tienen pensado dar un taller en Florida? Eh, Me bueno, si encantaría, están sí, hablando me encantaría de, tanto verlas por ajá, acá. Gracias. este año todavía no me han dado invitación por allá en cuanto a AP Summer Institute, pero tengo acá en California 2 presenciales y los otros 3 por parte le voy a decir hora central, no puedo decir Ya, todavía cuáles son, pero hora central en el verano. Así que si conocen mi blog ahí después que nos den sí, permiso de publicar, pero me bien. encantaría regresar a la Ojalá, Florida. ojalá. Gracias, gracias. Gracias. Karina, un saludo de mis estudiantes, Gracias, que Mónica. dijeron que te los haga llegar. Sí, muchísimas gracias. Qué bonito. Me siento muy querida por los estudiantes también que me siguen en Instagram. Karina, te tengo una Mm, pregunta. Yo no sabía al inicio cuando tú nos invitaste a este Zoom, y yo había publicado a mis estudiantes para que asistan. Entonces, después tuve que mandarles un email a todos y decirles que no, que solo era para maestras. Estoy pensando si tú vas a hacer algún Zoom para que podamos invitar a los Sí. estudiantes. Sí, eso siempre lo voy a tener en mente. Me gusta ofrecer talleres para maestros y maestras, ¿verdad? Que este tema no sea tan relevante para los estudiantes, ¿verdad? Es más útil para uno como profe. Pero sí tengo pensado en hacer algún otro Zoom con los chicos, ¿verdad? Ya sea para hacer algún tipo de repaso o hablar de alguna obra. Si tienen alguna sugerencia, algo que les gustaría, explorar con los chicos, pues mándenme un correo o que ellos me contacten por redes sociales también, y pues organizamos para la siguiente Ok, ocasión. ok, gracias. lindo detalle y ojalá que sí se haga. Sí. Y ojalá Angélica nos quiera acompañar también para un próximo Zoom, que es muy Pues bonito si me verles. invitan. Claro que sí, siempre. Sí, Angélica, diga que sí. Sí, una vez tuve a Misión, Angélica Claro, en mi clase y los estudiantes disfrutaron mucho a Angélica. Hicieron tantas sí, me gusta preguntas. hacer. Sí. Ujú. Sí, sí, brevemente, Norma, le digo al grupo que tú y yo nos comunicamos. Los chicos me mandaron las preguntas de antemano en un Google Doc, así para no agarrarme tan de sorpresa y ya se presentó así y a mí me encanta eso. Soy jubilada, pero todavía trabajo en el College Board y todo por ayudar al estudiante para el examen, pero Pues lo una hago pregunta. más para animar a los chicos a que amen la literatura. Adelante, maestra. Buenas tardes. ¿Tienen sugerencias para enseñar los temas literarios? pues mira, ¿Sería otro Zoom, Karina? yo tengo varios videos en mi canal de YouTube donde hablo sobre los temas. O sea, mi estrategia número uno sería ir obra por obra, ¿no? O sea, no enseñar todos los temas de un solo, sino ir obra por obra. ¿Cuáles son los temas salientes en cada obra y no enseñarlos todos de un solo? Incluso también enseñarles a que piensen más allá de los temas asignados por el College Board, porque hay otros que se usa tanto en el examen y que ellos también pueden identificar. Ujú. Si me escribes, te mando Se me algunos de hace, los videos que ya tengo sobre el tema. ujú.
Bueno, dice Sonia, antes de despedirme, muchas gracias a las fabulosas moderadoras y a las colegas. Quiero lo que ha sido fabulosos para ayudarme a ayudar a mis estudiantes. Uso los videos y los materiales que Karina ha creado, y podcast. Gracias. Sí. Y bueno, Angélica, my Zoom is your Zoom. Entonces, mi Zoom está abierto para ti en cualquier ocasión. Claro, Va a tener claro. abierta la invitación para acompañar. Muchas gracias. Sí, sí, y puse mi correo electrónico o pídanle a Karina al favor. Y si ustedes quieren un Zoom con sus estudiantes, yo también tengo mi propia cuenta de Zoom y estamos disponibles para los estudiantes y maestros que lo necesitan, o hago Zooms individuales también. Y yo creo hacemos lo que podemos para ayudar. Gracias. Y bueno, pues si no hay alguna otra pregunta, de todas formas les voy a enviar este PowerPoint, la información de la maestra Angélica y la grabación que la voy a publicar en YouTube, para que no se pierda. Y también lo de el contrato de temas que habíamos hablado sobre esta cuestión de temas pues controversiales, ¿verdad? Y de los materiales que hemos hablado aquí. Entonces, gracias nuevamente por acompañarnos en este viernes de noche. Y pues muchísimas gracias, Angélica, por estar aquí. Te quiero mucho, te mando un abrazo, igual a todas. Igual. Que pasen un bonito fin de semana. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Un abrazo a todas. Que descansen. Gracias. Muchas gracias. Que descansen. Muchas gracias. Feliz Gracias. fin de semana. Gracias. Cuídense. Igualmente, a ustedes también.